Y voy a rogar a los demás que nos pongamos de pie y que abramos nuestras Biblias en la carta que el apóstol Pablo escribió a los romanos. Vamos a leer un texto bíblico en Romanos, el libro de Romanos. Vamos a leer capítulo 4 y ahí vamos a centrar nuestra enseñanza esta mañana. Romanos, ¿qué? Capítulo 4. Esta mañana en los 3 servicios voy a estar predicando, pero no voy a predicar de los mismos temas en cada culto. Voy a hablar en este culto de un tema diferente al segundo y al tercero, pero todos vamos a hablarlo respecto a la resurrección. Los temas que usted no puede ver, como el segundo o el tercero, bueno, el segundo va a quedar grabado en el canal porque hacemos la transmisión, pero el tercero va a tener audio y vamos a tratar de que si usted lo quiere escuchar, lo escuche, porque es sumamente importante que veamos varias cosas respecto a la resurrección. Nosotros a la verdad no podemos cubrir una temática completa de la resurrección en los 3 cultos, en un solo culto, pero en los 3 voy a tratar de mostrar una buena parte sobre todo lo que es la resurrección. En este culto vamos a hablar de la causalidad de la resurrección y vamos a meditar claramente sobre lo que el Señor nos dice en su palabra, y este versículo nos habla de ese primer tema. Léalo conmigo en el capítulo 4, versículo 25. El versículo 25 nos dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Léelo conmigo en voz alta. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cierra los ojos y oremos. Padre, gracias. Ya enviamos nuestros niños y adolescentes a clase. Ahora nosotros estamos aquí delante de su presencia y delante de su palabra. Y pedimos, Dios, que nos ayudes a entender profundamente lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan, lo que usted tiene para nosotros en esta oportunidad. Quiera usted que nos abramos a esta verdad y que estemos dispuestos, Señor, con todo el corazón para abrazar esta palabra, para guardarla, Señor, pero no solo para esto, Señor, sino para dar testimonio de la verdad que es en Cristo Jesús, como defensa a nuestra fe en un mundo como el nuestro. Quiere ayudarnos, Dios. Quiera por su Espíritu guiarnos. En Cristo Jesús se lo imploramos. Amén y amén. Puede sentarse, hermanos. Como les anuncié, este tema lo he llamado la causalidad de la muerte y la resurrección. La causalidad de la muerte y la resurrección de Cristo. Y quiero que sepas, hermanos, que cuando hablamos de la resurrección de Cristo, después de una semana como esta que se llama la Semana Santa, y para el mundo entero, lo que esto significa, recordar la muerte en el madero de Cristo, reflexionar sobre todo esto, se ha convertido en una cuestión de tradición en el mundo. En el mundo este tiempo es más que una tradición, no es más que una tradición, no es más que un recordar de cosas y cumplir unas fechas haciendo memoria de una cantidad de eventos que acontecieron a la luz de la muerte del Señor Jesucristo. En una semana como esta se piensa mucho, se reflexiona mucho, pero igual los hombres siguen viviendo su propia vida. Para nosotros los creyentes, la muerte y la resurrección de Cristo tiene que ser más de lo que el mundo presenta. Tenemos que ir más allá. No podemos tomar a la ligera lo que es la muerte y la resurrección de Cristo. No podemos nosotros entrar en el mismo nivel que entran muchos en el mundo para pensar de esto como algo que es una situación que pasó y que bueno, sufrió nuestro Señor, hizo muchas cosas, pero sufrió duro porque los hombres en esta tierra son malos y porque le ejecutaron la muerte, lo trajeron a ejecución de muerte y etcétera. Pero muy pocas veces reflexionamos sobre esto.
Hoy pudiéramos recordar las palabras del profeta Isaías en el capítulo 53 del libro que lleva su nombre, Isaías 53, cuando él comienza diciendo de esta manera: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura ni hermosura le veremos, ni atractivo para que le deseemos. Cuando Isaías dijo esto, ¿sabe qué estaba diciendo? Que la reacción humana frente a la muerte de Jesús es como un evento en la historia en el cual los hombres iban a ver que pobrecito cómo sufrió, cómo fue sacrificado, todo lo que él vivió fue tan duro, y todo el contenido de su testimonio tan puro, pero tan injusto el mundo que lo acabó. Tan ingrato el mundo que lo despreció, que lo rechazó. Pobrecito Jesús. Pero el profeta, cuando escribe esto para decir lo que pasa en la vida del hombre, el profeta tiene un fin, y es dar a conocer por qué fue que murió. Y por eso más adelante dice: y ciertamente él llevó nuestros dolores y sufrió nuestros pecados. Cuando usted y yo meditamos en esto, tenemos que ir más allá de lo que el mundo dice. El apóstol Pablo, aquí en este versículo que hemos leído, es un versículo sumamente maravilloso. Encierra dos verdades. Mira lo que dice el versículo, si quiere leerlo conmigo. Dice: él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, para nuestra justificación. ¿Por qué llamar este tema la causalidad de la muerte y la resurrección? Usted y yo tenemos que saber que hay una ley gramatical que se llama efecto causa o causa efecto. En este caso es causa efecto. Sabemos que toda causa lleva un efecto. Cada causa trae un resultado. Lo que usted y yo hagamos va a traer resultados. Sea bueno o sea malo, cada cosa que usted y yo hagamos va a traer una consecuencia. Cuando usted y yo miramos a la luz del texto, el texto nos dice primero que él fue entregado por, escucha bien, la conjunción que hay acá, que es la que nos une para decir que hay una causalidad. Dice: por nuestras transgresiones. Entonces yo pregunto: ¿por qué Cristo fue a la cruz? Esa es la causa, esa es el efecto, ¿cierto? Cristo fue a la cruz, ese es el efecto. ¿Cuál es la causa? Por nuestras transgresiones. ¿Qué causó que Cristo fuese a la cruz? ¿Qué causó que Cristo muriera en la cruz? Nuestras transgresiones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con esto? Esto es lo que causó. No que Dios le estaba castigando, no que él había hecho algo malo y Dios se levantó contra él. No, Cristo vino aquí a la tierra a morir por nosotros, y de hecho murió. Es una realidad histórica de que Cristo murió. Es una realidad profética de que Cristo murió. Pero ¿por qué murió? El apóstol nos dice: murió por nuestras transgresiones. Eso es causalidad. Lo primero que estamos viendo en este texto es que la causa por la que Cristo murió somos nosotros, nuestros pecados. Luego el texto nos dice otra vez, nos menciona algo. Podemos decir que esta primera parte de la causalidad está mirando ¿hacia dónde? Hacia atrás. ¿Por qué está mirando hacia atrás? Porque está haciendo una mirada retrospectiva. Está llevándonos a mirar hacia atrás, a lo que ya aconteció, a lo que ya pasó. Está llevándonos hacia allá. Pero cuando usted y yo vamos a la segunda parte del versículo, el versículo nos dice: y fue resucitado para nuestra justificación. Otra vez causalidad. ¿Por qué? Ojo, Cristo fue resucitado.
La causa de la resurrección, perdón, la causa, el efecto de la resurrección, ¿qué traerá sobre nosotros? Justificación. ¿Qué es lo que el texto nos está diciendo? Que nosotros vamos a ser justificados. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Amén. ¿Para qué resucitó Cristo? Para nuestra justificación. Pensémoslo de esta manera, queridos hermanos. Si Cristo viene y cumple la primera parte, que es venir a estar entre nosotros, es andar entre nosotros, es hacer bien entre nosotros, es glorificarse y hacer grandes maravillas y traer grandes prodigios de Dios y bendecir la humanidad entera. Si Cristo cumple eso y luego va al madero de la cruz, y en la cruz Él dice que muere por nosotros, y luego allí Él muere, pero nunca se levanta de la muerte. Dígame qué esperanza tendríamos nosotros. ¿Por qué? Porque el que hizo el bien, el que nos bendijo, el que se glorificó entre nosotros, el que trajo un bienestar en su vida para nosotros, ahora ha muerto, y después de muerto ya no hay nada. ¿Tenemos esperanza alguna? No. Ninguna esperanza. Pero luego la Biblia nos dice que Cristo murió y al tercer día resucitó. Y como resucitó al tercer día, entonces, venga, si hay esperanza. Si hay esperanza, porque el que murió por mí vive, y como vive, Él es mi justificación. Como vive, Él es mi Señor. Como vive, Él es el camino. Como vive, Él es la vida. Como vive, Él es la verdad. Como Él vive, escúchalo bien, yo no tengo una fe muerta, sino una fe viva. Yo no tengo una fe sin esperanza, sino una fe con esperanza. De ahí que nosotros tenemos que entender con claridad esto de la causalidad de la muerte y la causalidad de la resurrección. Déjenme veamos este tema en tres aspectos. El primero de ellos es mirando hacia atrás, como lo dije ahorita, mirando hacia atrás, o sea, de manera retrospectiva, la obra que se realizó en la cruz. En segundo lugar, vamos a ver la verdad de la resurrección como un hecho histórico, porque es un hecho histórico. Y en tercer lugar, mirando hacia adelante, prospectivamente. Mirando hacia adelante de manera prospectiva. Cuando llegamos a este texto y decimos que vamos a mirar hacia adelante de manera retrospectiva, nos encontramos que el texto nos dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones. Se dice, pastor, esto ya lo dijiste ahorita. Sí, pero ahorita vamos a ampliar el tema. Ahorita vamos a dimensionar un poco más el tema y vamos a ver todo lo que por gracia está aquí. Cuando yo vengo al texto bíblico, entonces yo pregunto, ¿cuál fue la causa por la que Cristo murió en la cruz? Y yo tengo que responder. ¿Qué respondo? Soy yo. Soy yo. O sea que Cristo fue a la cruz, ¿por quién? En mi lugar. En mi bien, en mi beneficio. Cristo fue a la cruz no por su causa, no por su pecado, no por su maldad, sino por mi maldad, por mi causa, por mi pecado, por mi iniquidad. El mundo entero tiene que entender esto y no puede pensar otra cosa más que lo que está aquí. Mire, queridos hermanos, Dios estableció una sentencia judicial desde la creación. ¿Dios estableció qué? Una sentencia judicial desde la creación. Dios estaba creando todo y todo era muy bello. Y Dios dice, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno. Y nosotros nos gusta llegar a la parte cuando Dios crea al hombre y a la mujer. ¿Y qué dice Dios?
mirando todo lo que ha hecho después de que tiene al hombre y a la mujer en el huerto de Edén. ¿Qué dice Dios? Esto es en gran manera bueno, toda vez que nosotros somos la joya de la creación. Toda vez que nosotros somos la causa por la que Dios ha hecho todo lo que existe. ¿Usted lo cree? Mira, Dios hizo todo un ecosistema y preparó todo porque Él había pensado crearnos a nosotros. Y era necesario que al crearnos a nosotros tuviésemos donde vivir, que comer, donde movernos, ¿no es cierto? Cuando Dios coloca al hombre en el huerto de Edén, Dios creó para el hombre todo lo necesario. Cuando el hombre está disfrutando de todo lo necesario, el hombre comienza a darse cuenta que había algo que no tenía. Y es que todos los animales del campo, cuando él comienza a colocarle nombres, se da cuenta que eran en pareja y comenzó a ver que este iba con este, que este iba con este. Y dice la Biblia que no se halló, lo cual indica que él buscó una compañera para él. El otro yo, si se quiere. Al no verlo, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, y le crea lo que el hombre necesita. ¿Estamos de acuerdo? En otras palabras, Dios todo lo que hace para nosotros es completamente perfecto. Amén. ¿Qué dijo el hombre? Después de sentirse solo y de encontrarse con la mujer, ¿qué dijo el hombre? Esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta es la compañía. Esto es lo perfecto, lo que yo necesito. Dios lo crea de esa manera. Pero en medio de todo eso bueno y en gran manera bueno, Dios declara una ley judicial, una sentencia judicial. Y Dios le dice al hombre, de todo lo que hay en el huerto puedes comer, pero de aquel árbol que está en medio del huerto no comerás. Ojo la ley judicial, ojo la sentencia judicial. Dios le dice, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Nota lo que Dios está haciendo, colocando delante del hombre una sentencia judicial. El hombre lo sabía, luego nosotros sabemos la historia. Y cuando vamos a la historia nos damos cuenta que Adán y Eva tomaron de ese fruto y comieron. Y los dos pecaron, capítulo 3 de Génesis. Y como ellos pecaron, la sentencia judicial tiene que cumplirse. Lo que Dios ha dicho jurídicamente, la sentencia que Dios ha dado debe de efectuarse. Por eso encontramos en Romanos capítulo 6 versículo 23 que el apóstol Pablo, recordando este momento, dice, porque la paga del pecado es muerte, y está la sentencia judicial. Y yo le pregunto, ¿puede haber perdón sin satisfacer la justicia? Y yo le pregunto, ¿puede haber perdón sin que la justicia sea satisfecha? Algunas personas decimos, es que perdonar es quitar la culpa. Sí, pero cuando hay una sentencia judicial, cuando hay una ley, la ley debe de cumplirse. La ley dice que por lo que hiciste debes pagar y no se puede pasar por alto. Por eso cuando usted viene y se le imputan cargos,
se le imputan cargos de respecto a algo malo que hiciste que va en contra de la ley, usted y yo tenemos que pagar. ¿Estamos de acuerdo? Cuando en el Antiguo Testamento comienza toda esta sombra de la revelación del Señor y comienza a aclararse la situación de qué esperanza tiene el hombre, nos encontramos que el Señor, a través de la ley de Moisés, instituyó los sacrificios. Y el sumo sacerdote venía cada año a presentar los pecados de la humanidad, del pueblo de Israel en ese contexto, trayendo un sustituto. La sangre de un sustituto. Esa sangre era rociada con unas ramas que se llaman hisopo en el altar para cubrir los pecados ¿de quién? Del pueblo. Pero ¿sabe una cosa? No podían quitarlo, sino cubrirlo. Así que no estamos encontrando que la persona era libre totalmente. Por eso quien practicaba esto debía de cumplir toda la ley para encontrar justicia. Pero el hombre por sí mismo no podía. Entonces quiero decirle esto, hermanos: si no se satisface la justicia, no puede haber perdón. No se puede quitar la culpa. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 10 por un momentico. Hebreos capítulo 10. Cuando usted y yo vamos a Hebreos capítulo 10, leemos esto. Voy a leer rápido desde el versículo 1 hasta el versículo 12 de Hebreos, nomás para que entendamos un poco lo que estoy diciendo. No voy a detenerme a explicar los textos. Dice, por favor, lee conmigo. Y ojalá siempre traigamos la Biblia a casa. Hebreos 10, versículo 1. Cuando tú vengas al culto, trae la Biblia. Y cuando estés en casa, lee la Biblia. Y cuando tengas tiempo, lee la Biblia. Dios tiene mucho que decirnos. Amén. Amén. Él tiene más que decirnos a nosotros que nosotros a Él, ¿cierto? ¿Qué dice el escritor? Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Ojo lo que el texto está diciendo. Por favor, lee conmigo correctamente. Preste mucha atención a lo que está escrito. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesaría de ofrecerse. Pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían que ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿quién entró al mundo? ¿Quién entró al mundo? ¿Quién entró al mundo? Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda que no quisiste, mas me preparaste que cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. ¿Quita qué? Para establecer ¿qué? Lo último. En esa voluntad somos ¿qué? Santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos que nunca pueden quitar ¿qué? Los pecados.
Sigue leyendo conmigo el versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, habiendo ofrecido una vez, ¿qué? Una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? ¿Cuánto le dan gloria al Señor? ¿Qué nos está diciendo el texto? El texto nos está diciendo que hay un solo camino para perdonar pecados, y es la muerte de Cristo. No hay, toda vez que su sacrificio sustitutorio, que su obra sustitutoria nos abre las puertas al perdón. Por eso no hay perdón de pecados sino en Cristo Jesús. ¿Por qué solo hay perdón de pecados en Cristo, solo en Cristo Jesús? Porque Él fue quien murió. Porque Él es el sacrificio vivo. Porque Él es el sacrificio agradable del Padre. Porque Él vino y entregó su vida totalmente por nosotros. Porque Él no vino a ofrecer un carnero, Él vino a ofrecerse a sí mismo. Porque Él escuchó que el Padre no le agradaron más los sacrificios, no estaba de acuerdo con ello. Entonces Dios le preparó cuerpo, y por eso Cristo vino. Y en su encarnación vivió entre nosotros y mostró la gloria del Señor. Y luego fue a la cruz, y en la cruz entregó todo, y diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y ahí nosotros tenemos la esperanza. Causalidad. Mi pecado causó la muerte de Cristo para poder tener perdón de ellos. ¿Por qué usted y yo podemos tener perdón de pecados hoy? Porque Cristo murió. Así que podemos llegar al Padre y decirle: Padre, en el nombre de Jesucristo te pido que me perdones por todos mis pecados. Yo no puedo ir solamente a decirle: Dios, perdóname, perdóname, tú sabes que yo la embarré, perdóname. No, yo debo de ir al Padre. ¿En quién? En el nombre de Jesucristo. Por eso no hay en el cielo ni en la tierra otro nombre en el que podamos ser salvos sino en Jesucristo, hombre. Es el único. El apóstol, el escritor de Hechos, el médico Lucas, ¿sabe qué dijo? Porque no hay en el cielo ni en la tierra otro nombre en el que podamos ser salvos sino Jesucristo. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Eso es causalidad. Por causa de mi pecado, Cristo murió. Por causa de su muerte, yo tengo perdón. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? ¿Y cómo puedo? ¿Y cómo puedo tener perdón? Creyendo en Cristo. Si no pones tu fe en Cristo, no hay esperanza. No es cuestión de religión. No es cuestión de dogma. No es cuestión de comunidad. Solo es Cristo. Es la única esperanza para la humanidad entera. Hermanos, el escritor, el apóstol Pablo, cuando nos escribe en Romanos, mira lo que dice en el versículo 25 que leímos. Dice: el cual fue entregado. ¿El cual fue qué? Entregado. Oh, aquí tiene que surgir una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que surge aquí? ¿Quién le entregó? ¿Quién le entregó? Y nosotros podemos decir: los judíos, que eran malos. Los judíos, hombre, ¿cómo entregan a Jesús, hombre? Si hubiera estado conmigo, yo no lo hago. Eso lo decimos nosotros aquí. Nosotros somos tan impíos, hermanos, que entregamos hasta la madre. Somos tan malos que estamos expuestos en algún instante por nuestra degradación pecaminosa a perder todo afecto natural.
todo afecto natural. Y de eso cuenta la historia. ¿Quién entregó a Jesús? Sí, históricamente podemos decir que los judíos, ellos tienen responsabilidad tremenda. Y no podemos cambiar eso. Históricamente es una realidad. Fueron ellos los que entregaron a Jesucristo. Fueron los que lo llevaron ante Herodes y luego ante Poncio Pilato para ser sacrificado. Ellos fueron los que eligieron entre Jesús y Barrabás. Cuando Pilato, viendo que él era un hombre justo, quiso moverlos a misericordia. Ojo, quiso moverlos a misericordia. Les trajo un hombre que les había causado mucho dolor y que la gente conocía la reputación de él y sabía que él había hecho mucho daño a muchas familias. Les trajo a Barrabás y se los puso delante de ellos, y luego les puso a Jesús, que él sabía que Jesús había hecho era bienes. ¿Jesús había hecho qué? Bienes. Barrabás había dañado la comunidad cientos de veces y lo puso delante de ellos a los dos y le dijo: escojan entre Jesús y Barrabás. Pilato creía que eso iba a mover los sentimientos del pueblo, de la multitud. Iban a decir: escogemos a Jesús, venga, deje a Barrabás y traiga a Jesús, porque él tenía la opción de salvar a alguien. Y la humanidad, que dijo: suelten a Barrabás, preferimos el asesino, el malo, el perverso, que el Hijo de Dios. ¿Son responsables o no son responsables? ¿Es cierto o no es cierto? Pero proféticamente la Biblia es más profunda. Amén. Proféticamente la Biblia nos habla de muchas más verdades. Vamos a leer algunos textos si usted quiere ir conmigo, por favor. Por eso necesitamos la Biblia en la mano. Lee conmigo el capítulo 53 de Isaías, versículo 10, que nos dice: con todo esto, mira proféticamente lo que dice el texto. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando ya haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en él, en su mano prosperada. ¿Quién entregó a Jesús? Aquí proféticamente nos está diciendo que no fueron los judíos. ¿Qué fue quién? ¿Qué fue quién? El Padre. Dios, en la persona del Padre, entrega ¿a quién? Al Hijo. La segunda persona de la Trinidad es entregada por la primera persona de la Trinidad. El Hijo de las generaciones amadas, el amado del Padre, ahora el Padre lo toma y lo entrega. Y por eso brotan de las palabras del evangelista Juan en el capítulo 3, versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado ¿a qué? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Pero quién lo entregó proféticamente? El Padre. Vaya conmigo al libro de Hechos para que veamos algo más que nos dice el libro de Hechos, mencionándonos una profecía del Antiguo Testamento. Hechos capítulo 4. Cuando usted y yo vamos allí, nos encontramos con esto en el versículo 23 al 28. El escritor nos dice: y puesto en libertad. Versículo 23 en adelante dice: y puestos ¿qué? En libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndoles oído, alzaron unánime la voz diciendo y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste.
Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto ¿qué? Cuanto tu mano y tu consejo antes determinado que sucediera. Perdón, voy a leerlo. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. ¿Quién entregó a Jesús? El Padre. Sí, Poncio Pilato, Herodes, el pueblo, instrumento de maldad para entregar al justo, para sacrificar al justo. No quitamos ninguna responsabilidad de ellos, pero tenemos que decir que eso fue el determinado consejo de Dios. Usted dice, ¿por qué, pastor? Porque si no hubiese muerte, no habría salvación. Si Cristo no va a la cruz, no hay salvación. Ninguno de nosotros tenía esperanza de salvación si Cristo no hubiese resucitado. Vamos un poquito más allá y nos encontramos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Y mira lo que dice el capítulo 1, versículo 18 de Primera de Pedro. El escritor dice: a quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo aunque ahora no lo veáis, os alegráis. Perdón, estoy leyendo el 8, es el 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre ¿qué? Preciosa. ¿De quién? De Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes. Dígalo conmigo, ya destinado desde antes, dígalo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por otra vez causalidad. ¿Por qué fue manifestado Cristo? Por amor a nosotros. Otra vez, ¿quién lo hizo? El Padre. De ahí que la famosa frase que yo digo muchas veces tiene que cobrar mucha fuerza en nosotros. Dios pensó en salvarnos antes de crearnos. ¿Dios qué? Pensó en salvarnos antes de crearnos. Su maravillosa obra perfecta está por encima de todo. En segundo lugar, hablemos, hermanos, de la verdad de la resurrección como un hecho histórico. Es un hecho histórico, ojo, irrefutable, que Cristo resucitó. Los hombres trataron de tapar esto. Los mentirosos, calumniadores, los que eran hostiles ante la obra del Señor, todo el ejército de Satanás y él mismo se encargaron de quitarle fuerza a la resurrección de Jesús. Y algunos dijeron: es que los discípulos robaron su cuerpo y no lo encontramos. ¿Y en qué momento lo robaron si había soldados allí? Es que los soldados se quedaron dormidos y estos vinieron y lo robaron. Por eso la tumba está vacía. No, queridos, la tumba está vacía porque Cristo resucitó. Aleluya. Esa es la gran verdad histórica. La tumba está vacía porque Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado, y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Lea conmigo, por favor, capítulo 15 de Primera de Corintios, para que usted y yo veamos el apóstol Pablo cómo aborda este tema. Y mira lo que dice en el versículo 4. Bueno, voy a leer desde el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Ojo, que Cristo ¿qué? Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Lee conmigo. Y que apareció luego ¿a quién? A Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún
y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a los apóstoles y por último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Qué está diciendo el texto? Que este hecho es un hecho irrefutable. Porque la tumba está vacía y por las apariciones de Cristo a uno y otro, para mostrarle al mundo que no podían refutar el que Cristo ha resucitado. Como es un hecho histórico, el apóstol Pablo, abordando el tema, nos dice a nosotros que por la causa de la resurrección de Cristo, nuestra fe no es vana. Nuestra fe no es muerta. Porque ¿de qué le valdría? El apóstol Pablo toma desde el versículo 9 en adelante de Primera de Corintios hasta el versículo 19. ¿Sabe para qué? Para presentar de una manera negativa. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no hubiese resucitado? ¿Qué esperanza tiene uno en un muerto? Dígame, ¿qué esperanza tenemos nosotros en un muerto? ¿Qué puede hacer un muerto por nosotros? Nada. Algunos piensan que la persona murió y que ahorita está haciendo milagros por ahí. La ignorancia y la torpeza de la idolatría, de la hechicería, del satanismo es la que habla de estas cosas. La ignorancia del espiritismo y de todas las magias ocultas son las que enseñan eso. La ignorancia de los dogmas religiosos son los que enseñan eso. Pero un muerto nada es y nada puede hacer. Es inerte y está expuesto a la putrefacción. No es más. ¿Cómo es posible que si Cristo no resucitó, nosotros hoy estemos hablando de Cristo? Hombre, ¿dónde están los huesos de Jesús a esta altura? Han pasado más de 2000 años. Ni esperanza de esto. Y nosotros hablando de Cristo. Seríamos muy tontos, ¿no es cierto? Seríamos los más torpes de la vida. Si quisiéramos seguir a alguien, no hay tantos movimientos políticos hoy, no hay tantos personajes en el mundo hoy que nos crean alguna esperanza. Pues sería mejor confiar en ellos que confiar en un muerto. Pero nosotros no estamos aquí confiando en un muerto. Nosotros confiamos en alguien que murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra esperanza. Esa es la verdad del cielo. Esa es la realidad. Mire, queridos hermanos, ¿por qué resucitó Cristo? Ahora miremos prospectivamente. Este es nuestro tercer punto. Miremos prospectivamente. ¿Por qué resucita Cristo? Y yo le pregunto, si muere la persona que puede defenderte, ¿quién te va a defender ahora? Dígame. Usted dice, pastor, embalado. Ese man se murió y se llevó a la tumba su secreto. Y no tengo la manera de defenderme. Yo estoy, pastor, perdido. ¿Eso es cierto o no es cierto? ¿Lo diríamos o no lo diríamos nosotros? Claro. ¿Cuántas personas en el mundo están sufriendo injustamente porque quien les podía defender no está para defenderles? ¿Cuántos hijos pequeños han perdido la herencia que sus padres les dejaron? Porque quien podía atestiguar de esa herencia para ellos no está. Porque no hay un documento escrito que les acredite que son herederos.
Yo recuerdo que en la pobreza es la que Dios, por su gracia, nos permite pasar muchas veces para que nuestra confianza sea puesta en Él. Un día mis tíos supieron que había una herencia que había quedado de alguien de la familia y que podían acceder a pedir y a ser parte de esa herencia que les correspondía a ellos. Y yo recuerdo que se unieron mis tíos y hablaron y dijeron cómo buscar la manera de acceder. Y sabe una cosa, no encontraron documentación que les acreditara y perdieron. Y los que se les adelantaron para hacer todo lo que había que hacer, hoy viven de una manera económica, comillas, muy buena. Y ellos nunca tuvieron eso. ¿Cuántas personas viven así en el mundo? ¿Cuántas calumnias y el que podía defenderte no está? ¿De qué sirve tener un muerto como testigo? Dígamelo, hermano. De nada. Pero ¿sabe qué dice el texto bíblico? Que Cristo resucitó y se sentó a la diestra del Padre. Y usted dice, ¿para qué, pastor? ¿Para qué? Venga conmigo, Romanos capítulo 8, léalo conmigo. Y va a terminar aquí, aunque me sobra tiempo, hermanos. No, me sobran ganas, perdón, de seguir enseñando. Pero lea conmigo. Dice el capítulo 8, versículo 32. Ojo lo que dice. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él qué? Todas las cosas. Ahora comienza el escritor a hacer unas preguntas aquí retóricas. La primera es que si Dios lo entregó a Cristo por mí y no escatimó su propio Hijo, si no escatimó lo que más valía para él, ¿no podrá darme lo que no le vale? Sí, puede darme lo que no le vale, porque ya me dio todo. Y la segunda es a la que quiero detenerme. Mira la segunda pregunta retórica que hace el texto aquí. Dice claramente, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Usted es escogido de Dios? ¿Usted es escogido de Dios? Dice, ¿quién acusará qué? A los escogidos de Dios. Mira la respuesta. Dios es el que justifica. Ojo, luego el versículo dice, ¿quién es el que condenará? Vaya conmigo la respuesta. Dice, Cristo es el que murió, más aún el que también ¿qué? El que también ¿qué? Dígalo duro. El que también resucitó. Otra vez, el que también ¿qué? Resucitó. El que además está sentado a la diestra del Dios. El que también intercede por nosotros. Déjeme, yo se lo explico de esta manera y terminamos. Y le dejo en paz. Escucha esto. Tenemos un acusador todo el tiempo. ¿Sabe quién es nuestro acusador? Satanás. ¿Pecamos todos los días? Sí. ¿Cometemos pecado todo el tiempo? Sí. Y todo el tiempo nos están acusando. Satanás llega y se presenta delante del Padre y le dice, ¿tú conoces a Orlando? Y el Padre dice, ah, sí, y yo conozco quién es Orlando. ¿Tú has dicho que si el hombre peca tiene que pagar por su pecado? Oh, sí. ¿Has visto a ese Orlando que comete tantos pecados? ¿Que falla tanto? Sí. Entonces, ¿qué tendrías que hacer Dios? Tendrías que aplicar tu sentencia judicial. Porque tu sentencia judicial dice
¿Qué dice? Que la paga del pecado es la muerte. Tienes que judiciar. Y de repente el padre está mirando y dice: sí, aquí está Orlando, y esto que dices es verdad. De repente aparece Cristo en la escena y se acerca y dice: Padre, yo pagué por él. Y mira lo que hay en su mano. Está horadada por los clavos en la cruz. Dice: yo pagué por él. Y comienza a abogar por mí. Y por su espíritu me redarguye y me dice que confiese. Y yo me postro ante sus pies y le digo: Señor, no soy un practicante del pecado, pero soy un pecador y he pecado, perdóname. Y él dice: Padre, yo pagué por él. Él resucitó para mi justificación. ¡Aleluya! ¿Cuántos lo creen? Él resucitó, ¿para qué? Para mi justificación. Así que no tomemos el hecho de la muerte y la resurrección de Jesús a la ligera. Esto no es cuestión de días, no es cuestión de fechas, no es cuestión de religión. Esto es la verdad del cielo. Esta es la verdad revelada de Dios para nosotros. Por eso, queridos hermanos, celebremos la resurrección con mayor fuerza. Exaltemos al Señor de los cielos, porque Él entregó su Hijo por mí. ¿Y qué más? Y resucitó para mi justificación. Yo tengo una herencia en los cielos. Yo tengo una herencia en los cielos. ¿Usted tiene esa herencia en los cielos? ¿Y sabe quién va a defender nuestra herencia en los cielos? ¿Sabe quién va a atestiguar que somos herederos en el cielo? ¿Sabe quién lo está haciendo ahora? Nuestro Señor Jesucristo, sentado a la diestra del Padre, diciendo: Él es mi hermano, Él ha sido recibido por mi poder, adoptado hijo tuyo, y es heredero y coheredero conmigo de la gloria eterna. A lo que se de pies. Al Señor sea la gloria. Puede cerrar sus ojos, no corra. No se vaya contento con lo que escuchó. Váyase contento con lo que usted baja el corazón. Porque lo que escuchó se queda aquí. Y si usted no lo baja el corazón, alguien viene y se lo quita. Descienda con eso aquí, para que haya vida. Así que cierre sus ojos y dígale: Señor, muchas gracias. Por esta mañana preciosa, llena de gran gozo, llena de esplendor reluciente, llena de colorido. Oh Señor, esta mañana se unen todo el canto de las aves, las melodías de toda ave, Señor. Los montes y los valles cantan al Dios eterno. Toda la llanura declara que el Señor vive para siempre. Todo el universo proclama que el Señor está sentado en su trono. Y nosotros estamos aquí como la máxima creación por su gracia. Pero sobre todo, Señor, como el bien más preciado por el cual se ha pagado un gran precio alto con la sangre de Cristo. No teniendo en cuenta, Señor,
nuestras maldades, su misericordia fue más grande y vino a estar entre nosotros y estuvo entre nosotros y murió por nosotros. Ahora estamos aquí en esperanza de la venida del Señor, en esperanza del día bienaventurado, en la esperanza de la gloria eterna del Padre. Padre, en el nombre de Jesucristo, quiera usted ayudarnos a entender su palabra. Quiera usted ayudarnos a guardarla en el corazón. Quiera usted ayudarnos a entender que nosotros somos los más bienaventurados por la gracia del Señor, porque la gloria de Dios se ha revelado en nuestras vidas. Y no solo hay esperanza para nosotros, hay esperanza para la humanidad entera. Hay esperanza para todo aquel que cree en Cristo. Hay esperanza por la causalidad de la muerte y la resurrección de Cristo, porque Él murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Así que el pequeño, el grande, el anciano, cualquier hombre en la tierra que se acerque a Jesús, que se identifique con Jesús, hallará salvación. Ayúdanos a nosotros a abrazar esta salvación tan grande, a amar esta salvación tan grande, a no menospreciar en nada esta salvación tan grande y a honrarle por encima de todo. Quiera, Señor, ayudarnos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Levante sus manos, bátelas al cielo y canta con júbilo de la obra redentora de Cristo. Bendígale porque Él está aquí. Aleluya. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Grande
Levante sus manos al cielo. Su autoridad. Dígaselo. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, bendiciones. Dios los guarde a todos. No deje que nadie robe esta palabra de su corazón.